días, amados hermanos. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a este tiempo devocional. Qué precioso es poder tener este tiempo para meditar en la palabra de nuestro Señor. En esta oportunidad vamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 4 en adelante. Y aquí el apóstol Pablo, cuando se dirige a esta iglesia, nos enseña tácitamente o implícitamente dos aspectos en particular. En primer lugar, uno es poder orar, interceder por la iglesia. En segundo lugar, también el apóstol Pablo nos enseña no solamente a interceder por la iglesia, sino también confiar en Dios, en lo que Dios puede hacer por medio de la iglesia y a través de la iglesia y en la iglesia. Vamos al versículo 4 entonces y dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Amados hermanos, cuando ponemos a reflexionar acerca de este versículo en particular, nosotros debemos de orientar nuestra visión en cuanto a lo que se refiere a una iglesia. Si bien es cierto, la iglesia, la congregación, los hermanos, los miembros, tienen muchísimos errores, muchísimas dificultades y de vez en cuando ocurren algún tipo de roces porque aún no somos perfectos. Estamos hacia la perfección, pero aún no somos perfectos. Por lo tanto, va a haber siempre algún tipo de antipatía o algún tipo de roces o algún tipo de palabras que quizás un miembro de la iglesia no lo quiso decir con una mala intención, sin embargo, pudo herir esas palabras. Entonces, frente a estas circunstancias, a pesar de que ocurra esto y a pesar de que más adelante podremos ver en esta carta de Corintios que la iglesia estaba de alguna manera tergiversando las escrituras, el apóstol Pablo aquí nos enseña que él intercedía por la iglesia. Él dice que él daba gracias a Dios siempre por cada uno de los miembros de la iglesia de Corinto. Ahora yo le pregunto, si usted tiene algún tipo de liderazgo dentro de la iglesia, todos los días, siempre está intercediendo por ese grupo pequeño de conexión, por ese grupo, esa red de damas, esa red de varones, esa red de niños, o por la red a la cual usted está sirviendo. Debemos de considerar, amados hermanos, la importancia de orar, no solamente con el propósito de exigir o de pedir a Dios, sino con gratitud. Gratitud. Gracias, podrían decir los hijos. Gracias por la vida de mi papá, por la vida de mi mamá. Gracias por la vida de mis hijos, dirían los padres. Gracias por la salud que tú estás dando a mi familia. Sin embargo, muchas veces en vez de agradecer, mis amados hermanos, estamos más enceguecidos, más cegados por lo que no tenemos y no apreciamos lo que tenemos. Si tenemos una familia, agradezcamos a Dios. Si tenemos un grupo de conexión, agradezcamos a Dios. Si tenemos unos hijos, agradezcamos a Dios. Y si tal vez los hijos no se comportan como yo quisiera que se comportasen, agradezcamos a Dios, porque el mismo hecho de que vuestros hijos se comporten de tal manera es para que esto le permita a usted poner su confianza únicamente en Dios, no en ellos. Porque no se trata de ellos, no se trata del esposo que usted tiene, de la esposa que usted tiene. Se trata de lo que Dios puede hacer a través de la vida de su esposo, de sus hijos, de sus hijas, de su familia. Entonces, es por eso que el apóstol Pablo había comprendido este significado y es por eso que agradece. Y eso es una actitud que cada uno de nosotros debemos de resaltar. Por más belicoso que tal vez sea aquel hermano, por más tal vez el hermano sea muy bromista, tal vez quizás agradezcamos para aquellas personas. Nos falta ciertamente a cada uno de nosotros, sin embargo debemos de hacerlo.
debemos de hacerlo. Y mire, lo que dice la Biblia también, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo, que Cristo acerca de Cristo ha confirmado en vosotros. Aquí está resaltando las características por las cuales la iglesia de Corinto sobresalía. Y otro de los puntos aquí que nosotros también podemos considerar es aquellas características o aquellas virtudes que tiene la otra persona. Muchas veces nosotros nos enfocamos en aquellos defectos de nuestras esposas, de nuestros esposos, de nuestros hijos, ¿no? Sin embargo, es importante resaltar las cualidades y dar gracias por ello. O tal vez su esposa cocina muy delicioso, agradezca a Dios por ello. Tal vez sus hijos son detallistas en algún momento y agradezca a Dios por ello. Tal vez su esposa, su esposo tal vez le trae algún tipo de obsequio de una manera irregular, pero lo hace, agradezca por ello. Hay algunas cualidades en las cuales nosotros debemos de resaltar en las personas, y estas cualidades, o por estas cualidades, nosotros debemos de dar gracias a Dios, y es lo que el apóstol Pablo hace aquí. Fuisteis enriquecidos en Él. La iglesia de Corinto fue enriquecido en todos los dones que tenía, en la palabra y en la ciencia. Recuerden que la cultura corintia de Corinto era una cultura que estaba sumergido dentro de la cultura griega. Por lo tanto, ellos aspiraban al conocimiento, las ciencias y todo ello. Y ellos tenían esa capacidad de poder ser enriquecidos y a la vez enriquecer a las demás personas con las culturas, con las ciencias y todo esto. Fíjese, el testimonio, así como el testimonio acerca de Cristo, ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí va el segundo punto. El apóstol Pablo, si bien es cierto, está resaltando la actitud de la iglesia de Corinto, no solamente resalta la actitud de la iglesia de Corinto, sino también él pone su confianza o deja a la iglesia de Corinto en las manos del Señor, porque dice que el Señor Jesucristo confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles, en otras palabras, íntegros, en otras palabras, personas que no tienen ningún tipo de tacha en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y esto va a englobar esta definición o este término en el versículo 9, cuando dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces, a nosotros nos compete únicamente en agradecer a Dios por las personas que nosotros tengamos alrededor, por nuestros familiares, nuestros amigos, rescatar características, cualidades de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros hijos. Sin embargo, muchas veces nosotros nos enfocamos en los defectos y empezamos a decir qué descuidado es mi esposo, qué desordenado es mi esposo no le dedica tiempo a sus hijos, mi esposo simplemente se enfoca tanto en su trabajo que me descuida a mí, descuida a mis hijos, o mi hijo es de un desordenado, no acomoda su cuarto, o no realiza nada, viene y hace distintas cosas. Yo no digo que que usted apruebe estas actitudes. Y yo no digo esto. Estas actitudes lógicamente tienen que cambiar en su esposo, en sus hijos, en usted mismo, en usted misma. Pero lo que sí la Biblia nos enseña es que nosotros debemos de priorizar o enfocarnos en sus cualidades antes que en los defectos, y de esta manera dar gracias a Dios por ello. Porque Dios finalmente es el quien va a obrar en el corazón de cada persona. A nosotros nos compete orar únicamente por aquella persona.
Orar agradeciéndole, orar pidiendo, rogando, si tal vez no es algo aún su esposo, su esposa, sus hijos o algún familiar, oren, ruegue al Señor por su conversión. Porque mire lo que dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Recuerde que la salvación es un llamado de parte de Dios. Recuerde que la salvación es una obra propiamente del Espíritu Santo, que ni usted ni yo podemos hacerlo. Lo único que nosotros podemos hacer mientras tanto es orar al Señor por la conversión de ese familiar y a la vez dar testimonio de lo que Cristo ya hizo en cada uno de nosotros. Eso es lo único que nos compete, mis amados hermanos. Ahora le pregunto, y responda a usted mismo. ¿Cuándo fue la última vez que agradecí delante de Dios por la vida de aquel ser querido que tengo al costado? ¿Cuándo fue la última vez que yo agradecí a Dios por la vida de mi esposo, que se la pasa haciendo otras cosas antes de atenderla a usted? ¿Cuándo fue la última vez que usted, como padre, como madre, agradeció a Dios por la vida de su hijo? Sí, aquel hijo que tal vez es desordenado, que muchas veces es desobediente, que a veces es rebelde. ¿Cuándo fue la última vez usted, hijo, que agradeció por la vida de sus padres? Sí, por aquel padre que tal vez en algún momento tuvo un traspié y tal vez le abandonó cuando era niño, cuando era niña, o que tal vez en la infancia aquel padre le maltrató o le dijo cosas que hirieron su corazón. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros agradecimos por aquel hermano de la iglesia que es muy preguntón? ¿Cuándo fue la última vez que yo agradecí a Dios o que usted agradeció a Dios por aquel hermano en la iglesia que no es muy risueño, no es muy sonriente, sino que es muy serio y habla palabras así muy serias y aunque usted ha intentado poder hacer algún tipo de chacota para que sonríe y el hermano es muy serio? ¿Cuándo fue la última vez que agradeció? ¿Cuándo fue la última vez que usted agradeció por aquel grupo pequeño que usted tiene de damas, de jóvenes, de adolescentes o de niños o de varones? ¿Cuándo fue la última vez que usted agradeció por su vida? Nos falta muchas veces, ¿no, mis amados hermanos? Pero esto es lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Seamos agradecidos en todo y recordemos que finalmente la obra es la que hace nuestro Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos hablas a nosotros y perdónanos, Dios, por la ingratitud que muchas veces tenemos al no considerar, Señor, qué privilegiados somos al tener a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ver sus virtudes, sus cualidades y resaltarle tal vez, resaltar a aquella persona por esto. Y cuando vemos algún defecto, llevarlo, Señor, en oración delante de ti, porque el único quien puede cambiar los corazones eres tú. Padre, muchísimas gracias te damos por este tiempo. Obra en nuestras vidas, según y de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos.